Lo más valioso que tiene la humanidad son los niños, pero ellos no tienen el conocimiento ni la experiencia para cuidarse por sí solos y son propensos a los accidentes. Nosotros los adultos no podemos tomar la cosa a la ligera y debemos cuidarlos metódicamente contra toda clase de peligros. Aquí tenemos a una madre de familia tratando de enseñar a una niña de 3 años que debe tener mucho cuidado en esta vida llena de peligros y de trampas, que debe estar bien atenta, detectar las amenazas y anticipar el futuro. Hay que educar a los niños desde pequeños a enfrentar la vida y sus peligros de la mejor manera posible. Desde luego que la niña no entenderá muchas cosas que su madre le dice, pero lo importante es que su mente interna va formando la idea fundamental que su madre le quiere expresar. Entonces la mamá sigue insistiendo a la niña sobre la importancia de tener mucho cuidado y le da ejemplos específicos de eso. La pobre niña se marea con todo lo que la madre le dice. Ahora la mamá está tratando de hacer que su bebé de 8 meses entienda su discurso, pero el bebé no entiende ni pío. Lo importante es que la mente interna del bebé va formando la idea con el tiempo. Así, cuando tengan cierta edad, los niños serán más atentos y observadores. Se debe enseñar a los niños a tener mucho cuidado y detectar amenazas. Pero los adultos pueden hacer y pensar muchas cosas de muchos tipos diferentes que los niños no pueden hacer ni pensar. Por lo tanto, los adultos deben proteger a los niños porque ellos no pueden hacerlo bien por sí solos. El propósito de este video es desarrollar el sentido de la anticipación del futuro, tanto en los adultos como en los niños. Ahora vamos a mostrar ejemplos específicos de amenazas que pueden haber en el entorno de los niños. Caso 1 a analizar: muebles metálicos con bordes mal pulimentados. Como ejemplo de esto, mostramos una cama metálica con una pieza señalada en rojo, la cual tiene bordes afilados y esquinas puntiagudas que podrían incrustarse en el ojo de un niño pequeño si éste tiene la mala suerte de caer directo en esa pieza. Aquí se muestra la pieza peligrosa en detalle. La cama tiene 4 de estas piezas ubicadas en las esquinas. La solución es disponer de una lima para dar forma redondeada a las puntas peligrosas de la pieza. Después de este trabajo, la pieza ya no luce amenazante. Aún si el niño cae directo sobre ella, la pieza ya no podrá abrirle una herida. No solamente los muebles metálicos pueden ser peligrosos, también pueden ser de cualquier material, si tienen esos bordes o esquinas afiladas. En este gráfico se muestran 2 ejemplos más: una repisa con libros y una mesa, ambos con esquinas cuadradas, muy peligrosas si el material es vidrio. Se puede solucionar este problema ya sea redondeando las esquinas, protegiéndolas con silicona o reemplazando los muebles con otros que sean fabricados con las esquinas ya redondeadas. A nadie le gustaría que su bebé tenga que jugar al Capitán Morgan por el resto de su vida con un parche en el ojo. Los muebles peligrosos no son los únicos que pueden pinchar los ojos de un niño. Las batallas a piedrazos son un verdadero peligro y es muy probable que cualquier niño tenga que enfrentarla alguna vez. La madre debe prevenirlo y advertir al hijo que si le toca estar involucrado en una pelea de lanzamiento de piedras, debe cubrirse detrás de columnas y paredes tal como si fuera una balacera real. La madre debe explicarle que nunca se debe provocar peleas de ningún tipo y que los conflictos con otras personas se resuelven con diplomacia y no con violencia. Caso 2 a analizar: las sillas altas de comer para bebés. En el gráfico se muestra un modelo de silla de madera que puede ser muy peligroso si la estructura superior está unida a la inferior solamente con pegamento. La estructura superior de la silla puede llegar a desprenderse o aflojarse con el tiempo, o puede ser desprendida intencionalmente por alguna persona que quiera dar a la silla un doble uso. Este es el doble uso indebido de la silla. El primer uso es para dar de comer al bebé. El segundo uso es utilizar la silla alta como un banco de bar improvisado para sentarse con un grupo de amigos y tomarse unas bielitas. Como consecuencia de esto, la estructura de la parte superior ya no está bien asegurada y puede desprenderse en cualquier instante.
Incluso alguien podría ponerla por encima sin presionarla bien. Si la estructura se desprende, el bebé caerá hacia atrás dando una vuelta en el aire, siendo la caída más peligrosa que puede haber. Por suerte, esta vez ocurrió un final feliz. Si no fuera por la hermanita, el bebé estaría hecho puré en el suelo. Yo no voy a poner en este video ningún dibujo de un bebé hecho puré en el suelo, ni de ningún bebé muerto, porque si este video se divulga en el mundo entero, ya no existirán bebés hechos puré ni bebés muertos, aunque todavía sigue existiendo el problema del hambre, las enfermedades y para colmo, las guerras. Caso 3 a analizar: los lavaderos y las tinas de agua. Las masas de agua de cualquier tipo son un peligro para los bebés. Las personas que viven cerca de un río, lago o tienen una piscina en la casa deben tener especial cuidado. Pero un bebé también podría ahogarse en lavaderos o tinas de agua que son aparentemente inofensivos. Así sea un charco de agua pequeño, el bebé corre peligro de caer encima de este charco y ahogarse. Un bebé de meses no tiene coordinación de movimientos para salir de ahí. Bueno, pero ¿y si el charco de agua es demasiado pequeño? Ahí no se ahoga ni siquiera una mosca. La madre de familia con bebé de menos de 1 año de edad deberá tener especial cuidado con cualquier masa de agua que pudiera estar al alcance del bebé. Deberá tomar medidas para que no haya ninguna posibilidad de que el bebé logre acercarse a la masa de agua con peligro de ahogamiento. De esta manera, por fin, la tinaja de agua dejará de ser una amenaza para nuestro bebé. Caso 4 a analizar: los automóviles. Amenaza para los niños y realmente para todos. Los automóviles no son unos simples cacharros con un motor adentro, no señores. Los automóviles en realidad son unos monstruos. Unos verdaderos monstruos que buscan afanosamente cobrar vidas. No estoy hablando de los choferes. Un chofer puede ser muy buena persona, pero sin saberlo está manejando un monstruo ávido de sangre. Una niña muy inteligente llamada Mafalda ya sabía perfectamente de este problema. La calle no es lugar para que los niños se pongan a jugar. No deben jugar en plena calle ni cerca de la calle, y mientras más lejos mejor. Y deben ser juegos donde no haya peligro de que los niños ingresen a la calle por algún motivo en algún momento determinado. Caso 5 a analizar: el bebé en la cocina. Un niño de menos de 3 años no puede reconocer el peligro de una olla que está hirviendo y que se le puede caer encima. ¿Usted permitiría que su bebé ingrese a una fábrica, taller o laboratorio? Pues la cocina está en el mismo nivel que estos. Estos son centros de procesamiento con alto intercambio de energía. Un bebé no tiene nada que hacer en un laboratorio. ¿Acaso el bebé va a inventar la cura final contra el COVID? De la misma manera, un bebé no tiene nada que hacer en la cocina. ¿Acaso el bebé le va a enseñar a la cocinera los secretos de la comida italiana? Además de los casos que hemos analizado, existen muchos otros peligros para los niños. Por ejemplo, los explosivos que utilizamos en las fiestas y celebraciones. Las personas que fabrican estos explosivos también corren peligro de explosión por manipulación incorrecta de los materiales. También está el peligro de las multitudes, donde se puede perder fácilmente un bebé. Pero el principio fundamental es el mismo en todos los casos. Se trata de anticipar el futuro. Para esto, los adultos debemos estar atentos al entorno para prevenir los accidentes de los menores de la familia. Debemos estar muy, pero muy atentos, en tiempo presente, bien concentrados, con los ojos bien abiertos. Dije que bien abiertos. No, más abiertos. Bien, así está bien. Así está muy, muy bien. Y por cierto, qué ojos tan bonitos. Debemos estar atentos y bien concentrados. Los adultos, y por qué no, también los niños, debemos practicar técnicas de control mental, concentración, meditación, para mejorar la calidad de vida en general y para tener la mente bien clara y detectar de la mejor manera posible todas las amenazas del entorno. Las amenazas a veces no son evidentes y pueden estar ocultas.
Toda acción y pensamiento debe poner a los niños en el primer lugar. Los menores de la familia son las personas más vulnerables y deben recibir el mejor cuidado que se les pueda proporcionar.